Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu hermoso nombre en esta mañana. Al abrir tu palabra en esta hora, te suplicamos, Señor, que sobre todas las cosas hables a nuestro corazón y toques lo más profundo de nuestra alma. Que sea ella, con la presencia de tu divino Espíritu, quien nos convenza, nos ayude y nos anime a continuar confiando en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Vamos a iniciar. No sé por qué la presentación sigue fallando. Vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor en esta hora. Y quiero que abran la palabra del Señor en Primera de Juan, el capítulo 3. Una vez más, repito, Primera de Juan, capítulo 3. Si usted trajo su Biblia a la casa del Señor, es la hora de escuchar las páginas de la sagrada palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Y los voy a invitar a que desde el primer versículo en adelante podamos leer esta tremenda joya bíblica. Aunque vamos a estar atendiendo un solo versículo, quisiera que en esta mañana ustedes me acompañen a leer una preciosa joya bíblica que se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Juan, los versículos 1 en adelante. Si la iglesia tiene la palabra del Señor abierta, que diga amén en esta mañana. Bajo el tema, seamos puros como Cristo, leo la palabra del Señor. Mirad, y si ese fuera el versículo que voy a predicar en esta mañana, me hubiese detenido ahí un buen rato. Porque todavía hoy andamos distraídos. Todavía yo percibo la distracción. Y la palabra de Dios dice, mirad. Así que ya la palabra del Señor empezó a bendecir este rebaño. ¿Alguien dice amén, sí o no? Cuando la palabra del Señor, a quien honramos hoy en la escuela sabática, de quien hemos aprendido, cuando la Biblia dice, prestad atención, mirad, es porque la cosa es importante. Ahora el primer versículo, aunque no es el que voy a predicar en esta hora, es importante darle solemnidad a lo que estamos leyendo. Mirad cuál, ayúdame iglesia, amor nos ha dado ¿quién, iglesia? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo número 2. Amados, ahora somos, ayúdame iglesia, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, preciosa la palabra del Señor, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Palabra de Jehová. Si a usted no le emociona la Biblia, algo está pasando en su corazón. Y si de ahí usted dice, pastor, es que usted se emociona mucho, otra cosa está pasando en su corazón. Yo le creo a la palabra del Señor. Yo le creo. Uno de los principios de salud emocional es que cuando alguien a usted le diga algo, usted lo tome como que le está diciendo la verdad. Eso es salud emocional para el que la está escuchando.
La persona que dice, no, parece que me está mintiendo, algo me está diciendo, no, él me dice esto por lo otro. Quien está enfermo emocionalmente es el que está escuchando. Así que cuando ustedes me hablan a mí, yo todo lo creo. Ahora, si a alguien le da con tomar la mala decisión de mentir, el problema no lo tengo yo. El problema lo tiene la persona que decidió mentir. Y el que miente está dirigido por un espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira tiene un padre, el padre de la mentira, que claramente la Biblia define quién es. Así que hay salud emocional cuando usted se sienta a conversar con alguien y usted le cree. Ese ejercicio es importante que se use con los hijos. Ese ejercicio es importante que se use entre los cónyuges. Los cónyuges no pueden vivir, me está mintiendo. ¿Será que me está diciendo la verdad? Un matrimonio no puede vivir así. El nivel de sinceridad en un matrimonio es absoluto. Eso quiere decir que cuando el esposo dice, la esposa le cree a su esposo, porque el esposo está diciendo la verdad. De igual forma, cuando la esposa, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? Cuando la esposa menciona algo, el esposo le cree, porque la esposa le está diciendo la verdad. La Biblia ahora es mucho más allá que el diálogo de dos seres humanos. Si hay salud emocional próspera en nuestras relaciones interpersonales, simplemente con el principio que les he comentado, de usted creerle a las personas y no vivir dudando, dígame si no va a ser aún más poderoso el que usted le crea a la palabra de Dios. Ya ahora el creernos entre nosotros es un nivel, pero creerle a la palabra de Dios, a lo que la palabra del Señor dice, entonces ya eso es un nivel fuera de nosotros. Y si la Biblia, querida iglesia, dice cuán amor me ha dado el Padre, lo primero que yo tengo que creer es que tengo un Padre. ¿Alguien dice amén a eso? Si usted perdió a su Padre terrenal y descansa hasta el día postrero, le tengo una buena noticia. Todavía en los cielos usted tiene un Padre. No el que descansó, como muchos piensan. El Padre eterno, nuestro Padre celestial. Mirá que ese Padre nos amó. ¿Le sigo creyendo a la Biblia? Y ese Padre dijo, ustedes son llamados, ¿qué cosa, iglesia? Mis hijos. Dígame si eso no es una bendición también. No sé quién entró a la casa del Señor en esta mañana huérfano emocionalmente, que siente que está solo, que siente que nadie lo aprecia, por encima de aquellos que no te hemos saludado todavía, por encima de aquellos que tal vez te han rechazado y has llegado triste a la casa del Señor, por encima tal vez de tu padre o de tu propia madre que ni te hablan, de tu hermano o tu hermana, tu vecino, o quizás algún hijo o alguna hija. Yo desconozco cuál es esa intensa realidad. Por encima hay un Padre que te llama hijo, que te ama y dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Por eso es que el mundo no nos conoce. Yo le creo a la Biblia, porque la Biblia dice amados. Nosotros somos amados. Ahora somos hijos de Dios. Aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero como yo le creo a la Biblia, ¿alguien más le cree a la Biblia aquí en esta mañana? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hermano y hermana querida y amigo y amiga que me visitan y que nos ven a través de la transmisión, cuando Él se manifieste, la Iglesia Adventista del Séptimo Día por más de 160 años ha predicado con poder que Cristo va a regresar a esta tierra. Cuando Él se manifieste, y lo predica esta iglesia porque esta iglesia le cree a la palabra del Señor. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque la Biblia no habla de que hay que guardar el domingo. La Biblia
¿por qué no guardamos el domingo? Debo decir, porque la Biblia no lo dice. Guardamos el sábado porque es lo que la Biblia dice. Amén, iglesia, ¿sí o no? Nosotros le creemos a la Biblia. Cuando Él se manifieste, mira lo que dice la Biblia: seremos semejantes a Él. Porque, a ver, iglesia, dígame, ¿usted está leyendo la Biblia conmigo, sí o no? Porque le ¿qué? ¿Alguien quiere ver aquí al Señor, sí o no? ¿Alguien quiere ver al Señor, sí o no? A ver, alguien posiblemente quiere ver un aumento en el trabajo, ¿verdad que sí? Pero por encima del aumento, yo sé que a veces por encima del aumento está el Señor. Y nosotros queremos ver al Señor. Y ahora nos vamos a ubicar en el versículo que vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿me está siguiendo la iglesia, sí o no? Se purifica, diga conmigo, purifica. Se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué cosa? Pastor, usted viene de predicar cerca de 9, 10 sermones la semana pasada, predicó aquí el miércoles, lo pude ver a través de la transmisión, no pude llegar a la iglesia y todavía le quedan fuerzas para predicar en esta mañana. Fuerzas, anhelo y deseo de que mi iglesia en esta mañana sea bendecida. Tanto así que le voy a adelantar en esta hora de que al final haré un llamado en el nombre del Señor en esta tarde. Usted siempre debe tomar en serio el estudio de la Biblia. Siempre debemos creerle a la Biblia. Pero ahora la Biblia está diciendo en el versículo número 3 de Primera de Juan, capítulo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como, ayúdame iglesia, así como Él es puro. Ustedes saben que yo tomo mis notas y una vez las traigo, mi único anhelo es que ese versículo lo podamos exprimir y podamos encontrar la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que dile al que está a tu lado: prepárate para la bendición. Díselo, prepárate para la bendición. Leemos el versículo una vez más. Y todo aquel, léalo conmigo, querida iglesia, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Biblia empieza diciendo en el versículo número 3: y todo aquel. Parece que estamos escuchando el evangelio según el evangelista Juan. En el capítulo 3, ahora no era el versículo 3, sino el versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, ¿verdad? Parece algo similar, para que todo aquel, está hablando el capítulo 3, versículo 16 del evangelio de Juan, de una invitación. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, también hay una invitación. Y todo aquel es una invitación que abarca a todos. Es una invitación que cualquiera puede aceptar. Es una invitación no tan solo para los pequeños, sino para los más maduros y aún los mayores. Todo aquel, empieza diciendo el versículo. La invitación es para todos, aunque hay una diferencia. Por favor, atienda claramente, porque todo aquel, hay una diferencia en esta invitación. Pero ¿cómo me va a decir eso, pastor? Me estás diciendo que la invitación es para todos, pero la realidad es que no todos la toman de igual forma. Para Jesús y para Dios no hay exclusivos. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no tiene exclusivos. Nosotros debemos tener exclusivo a Dios.
Por eso en los mandamientos claramente dice: no tendrás ninguna imagen delante de mí. No te vayas a inclinar delante de ningún otro Dios. Yo soy Jehová Dios, el que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Dios es un Dios celoso que anhela exclusivamente nuestra adoración. La iglesia está escuchando la Biblia. Ahora la invitación es para todos, todo aquel, pero no todos tomamos la invitación de igual forma. Está la invitación regular y está la invitación, pudiéramos decir, VIP. Ahí están todos en el grupo. Todos han sido invitados. Todos han sido convidados. Si nosotros nos ponemos a ver cómo el Evangelio en las parábolas presenta esto de la invitación, sería muy interesante sacar tiempo para darnos cuenta esto de la invitación en la palabra del Señor como es. La Biblia dice específicamente: y todo aquel que, ayúdame iglesia, que tiene, ¿qué cosa? Esta esperanza. Ahora empieza una línea a separarse entre la invitación macro, ahora estamos viendo, o la mega invitación, la que abarca a todos. Ahora la invitación se está delineando y la Biblia claramente dice: a todo el que tiene, ayúdame iglesia, que tiene, ¿cuál esperanza? Esta esperanza. Cuando usted usa la palabra esta, es indicativo. Muy bien. Aquella a distancia, esta a cercanía. Muy bien. No es bueno que esa palabra la use el esposo para la esposa, ni tampoco el esposo ni la esposa para el esposo. Es despectivo, dice el lenguaje castellano, cuando usted dice: es que esta mujer, ella no es un objeto, es que este hombre tampoco es un objeto. Cuando se usa para alguna persona es despectivo. Así que si eso está en su vocabulario, minimícelo a cero y evite. Y usted se va a dar cuenta que lo que dice Carnegie, uno de los grandes autores que trabaja con relaciones interpersonales, dice que no hay mayor sonido y el sonido más agradable al oído de un ser humano que su propio nombre. Así que use el nombre de su conocido, el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos. Pero si usted quiere añadirle un nombre de cariño, como muchísimos nosotros mencionamos nombres de cariño. Todavía recuerdo, y aquí los que son de ese hermoso país en el Perú me van a corregir, pero recuerdo una familia peruana mayores que el señor le decía a la señora: mi guaguita. Mi guaguita. Y cada vez que decía mi guagua, mi guaguita, bueno, en Puerto Rico, cuando decimos guagua, es una troca, es una van, es todo lo que sea, todo lo que no sea un carro es una guagua en Puerto Rico. Y yo decía: este señor le está diciendo guagua, troca, camioneta a su señora, y la señora está feliz, la señora está feliz. Pero bueno, fue entonces cuando entendí que aunque él la mencionaba su nombre, tenía ese sobrenombre de cariño: honey, mi amor, mi guaguita, ¿verdad? Así que ellos son de Arequipa y usaban eso. Así que ahí pude entender. Los nombres son sonidos agradables. Ahora, cuando la Biblia está diciendo aquí, la invitación es para los que tienen esta esperanza, está claramente diciéndonos algo más claro. Y cuando me puse a mirar en el comentario bíblico adventista, el tomo número 7, las páginas entre la página 665 a la 670, ahora no puedo ser muy específico, mientras leía y encontraba esa realidad, me di cuenta que el comentario de esta iglesia dice que la invitación recibida es ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? ¿Sí o no? Es recibida por dos grupos. El primer grupo son los que vagamente esperan el aparecimiento del Salvador. Todo aquel que tiene esta esperanza, pues ¿saben qué?
el todo aquel que tiene esta esperanza, en el todo hay dos grupos. El primero, dice el comentario bíblico adventista, que son los que, ayúdame iglesia, vagamente esperan el aparecimiento de nuestro Señor. Y el segundo grupo es el creyente que con firmeza se aferra a una expectativa claramente definida del regreso de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? La realidad es que la invitación que se le ha hecho a todos, ese grupo donde estamos todos, hay una línea. Y la línea, de un lado están los que vagamente están esperando a Jesús por segunda vez. Están ahí, saben que Él viene, están pendientes de que regrese. Pero la realidad de la espera es una espera vaga, superficial. Dice el comentario bíblico adventista que lo esperan vagamente. Ahora hay otro grupo en medio de ese todo, de los que tienen esa esperanza. Es el creyente que con firmeza se aferra a una expectativa. Diga conmigo expectativa. A una expectativa claramente definida del regreso de Jesús. Si pudiéramos nosotros abrir una ventana de ilustración, estaríamos hablando de que un grupo sabe que Jesús viene. Un grupo espera a Jesús. Un grupo tiene la esperanza de que regrese. Un grupo de esos dos sabe que en algún momento va a aparecer Jesús, el cielo se va a abrir, la trompeta va a sonar, los muertos van a resucitar, y él sabe y tiene esa información de que eso va a ocurrir. A diferencia del segundo grupo. El segundo grupo con firmeza se aferra a una expectativa clara. Así que mientras el primero se levanta en la mañana, vagamente esperando al Señor, tal vez ni mira al cielo. Mientras el primero se levanta en la mañana, tal vez no le comparte a nadie la expectativa que tiene el otro. Y quizás pasa todo el día y no le dice a absolutamente nadie que Cristo está a las puertas. Dios siempre nos da la oportunidad de que tú y yo podamos testificar. No va a haber ninguno de nosotros que cuando el cielo se abra podamos decir: es que no tuve oportunidad, es que no me di cuenta que pude haber hecho esto o lo otro para avanzar en tu reino, o avanzar la bienaventurada esperanza y compartir esa bienaventurada esperanza. Así que un grupo, la iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? Un grupo vagamente vive el día sabiendo que Cristo va a regresar. El segundo grupo es el creyente que con firmeza se aferra. Así que se levanta en la mañana y dice: hoy Jesús puede venir. En cualquier momento de este día, el cielo se puede abrir. No sé si ustedes están notando la diferencia. Puede ser que el día no termine porque yo tengo la expectativa y me aferro claramente, definidamente a la expectativa de que el día y la hora nadie lo sabe. Así que hoy puede ser ese día. Mientras que el otro se levantó y tranquilamente, vaga y livianamente vivió el mismo día. Todos hemos sido invitados, pero en el suelo hay una línea que separa a los que vagamente esperan al Señor y aquellos que se aferran con firmeza, dice el comentario bíblico adventista. Si retornamos de vuelta a nuestro versículo de esta mañana, todo aquel que tiene ahora, ¿qué esperanza? La esperanza real, no la esperanza vaga, la esperanza genuina, no la esperanza que ha venido escuchando por 40 años y ya ni el himno Jesús viene otra vez le hace algo en el corazón. Lo ha cantado tanto, lo ha pronunciado tanto, ha escuchado tantos sermones de que Jesús viene, que ya
sé que viene, sé que va a aparecer. Mientras tanto el otro se prepara, se alista, es real, puede llegar hoy. El día de hoy puede que no termine, porque Jesús prometió: he aquí el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y esa realidad le va chocando en su cabeza, le va chocando, y de repente hay un disgusto en el día, alguna dificultad en el día. ¿Y qué es lo que sube a su cabeza? Ayúdame, iglesia, ¿qué es lo que sube a su cabeza? A ver, la forma en cómo usted se va a vengar de la otra persona, la forma en cómo usted va a poner las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que sube a su cabeza el que está esperando al Señor clara y definitivamente? Sube a su cabeza: yo tengo que arreglar esto, porque el Señor en cualquier momento puede aparecer. Y si me encuentro en enemistad con mi hermano o con mi hermana, eso no es el deseo de Dios. Yo debo arreglar esta situación. Si hay alguien que en el camino se encuentra alguien sin esperanza, el que vive vagamente el deseo o la expectativa que no existe en su vida de que el Señor va a venir, no aprovecha la oportunidad. Pero el que tiene la expectativa, ¿qué hace? Anuncia y dice: ¿sabes qué? No hay necesidad de que vivas sin esperanza. Yo he conocido a un Jesús que puede darte esperanza, y Él va a regresar. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Todo aquel que tiene esta esperanza, y la esperanza es una persona, dice el versículo. ¿Quién es la esperanza? Ayuda a mi iglesia. La esperanza es Cristo mismo. Dígale al que está a su lado: Cristo es la esperanza en tu vida. No es información, no son años en la iglesia. Cristo es la esperanza. La esperanza es Cristo mismo. Gloria al nombre de Jesús. Recuerden que voy a llamarlos en un espacio de tiempo, pero el versículo no se ha acabado. Y retornamos de vuelta al versículo, dice: y todo aquel, léalo conmigo por favor, y todo aquel que tiene, a ver, esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La persona esperanza. ¿Quién es la persona esperanza? A ver, venid a mí todos los que estáis, ¿cómo? Trabajados y cargados. Yo soy la esperanza, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Yo soy la verdad. Venid a mí todos los que estén sucios, si vuestros pecados son rojos como el carmesí, si vienes a mí, se tornarán bajo la gracia y la misericordia como blanca lana. La esperanza no es un concepto, la esperanza es una persona. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y aquí viene una palabra clave en esta mañana que dice aquí: se purifica. ¿No escuché a la iglesia? ¿Se qué? Se purifica. Un momento ahí. Para, pastor, para. El que tiene esa esperanza se purifica. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo en esta hora? Se purifica. ¿De cuándo acá a mí me toca purificarme? ¿Cuál es la tarea que yo tengo que hacer? Y hace un rato estábamos hablando aquí de la verdad y la hermosa doctrina del santuario, donde se traía un cordero sin mancha, y el pobrecito cordero inocente que no había hecho nada era el que era degollado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Se purifica. En el griego, la palabra purifica se escucha de esta forma: agnizo. Agnizo. ¿Qué quiere decir agnizo o se purifica? Quiere decir limpiar, ayuda a mi iglesia, de toda contaminación. Interesante. ¿Alguien está recibiendo bendición hasta aquí, sí o no? La Biblia ahora nos está diciendo que el que tiene esa esperanza
La esperanza ¿en quién? En Cristo. Lo próximo que dice es agnizo. Se agnizo. Pero ¿cómo así? Si el cristiano no puede purificarse a sí mismo. El cristiano no puede purificarse a sí mismo. Si no me creen, vamos a Jeremías, por favor. Abra su Biblia en Jeremías. Ayúdeme a avanzar el sermón. No deje de buscar la Biblia y quiera irse a almorzar. Busque la Biblia y váyase bendecido a almorzar. ¿Alguien dice amén a eso? Jeremías capítulo 17, el versículo número 9. ¿Cómo yo me he de purificar a mí mismo si la Biblia dice engañoso? ¿Qué dice tu Biblia? Engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. Y añade y dice y perverso. Y aquí hay una pregunta. Dice, ¿quién lo qué? ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es que ahora la Biblia está diciendo que yo me purifique? Tal es la invitación para todos aquellos que tienen esta esperanza. Necesitan purificarse. Vayan al Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 3. Y yo un día le voy a pedir su Biblia y voy a ver si usted marcó los versículos que el pastor ha predicado durante todos estos preciosos 4 años de bendición en Dallas Pleasant Grove. Una iglesia, ayúdame, ¿dónde qué? Y un día le voy a pedir la Biblia. Dime cómo el Señor te ha bendecido. Enséñame lo que marcaste durante estos preciosos primeros 4 años. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 3, hablando de purificación. Ahora Jesús dice, de cierto te digo, que el que no, ayúdame iglesia, no naciere de nuevo, no puede, ahí claramente lo dice, no que, no puede ver el reino de Dios. Pero Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 está hablando de purificación. Vayamos a Romanos capítulo 8 versículo 7, por favor. Romanos capítulo 8 versículo 7. Es interesante cómo la Biblia se va marcando claramente en nuestras mentes. Romanos capítulo 8 versículo 7. Si lo tienen, dicen amén. Dice la Biblia, por cuanto los designios de ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosas son? Y mi naturaleza es una naturaleza pecadora. Entonces, ¿cómo yo me puedo purificar con esa naturaleza? ¿Cómo yo me puedo purificar? ¿Qué es lo que está diciendo Primera de Juan capítulo 3:3? ¿Cómo yo me puedo purificar? La Biblia dice, se purifica. ¿Cómo yo me puedo purificar? Si mi corazón es perverso, ¿cómo me voy a purificar yo mismo si en mi corazón hay engaño? Pero la Biblia dice, se purifica. Por cuanto, dice Romanos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no, ¿qué cosa? Se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Biblia claramente dice que yo no me puedo purificar por mí mismo. Pero la Biblia me está diciendo, se purifica. El comentario bíblico adventista, ahora sí, en la página 668 dice, hay una obra que el pecador debe hacer en favor de sí mismo con la ayuda divina. Hay una obra. Y aquí los que no les gusta obrar me van a decir, pero es un momento, pastor. Nosotros creemos que somos salvos por la fe. Y la fe en el Hijo de Dios. Y ahora usted nos está diciendo que yo tengo que hacer una obra. Pero si nos acaba de decir que yo no me puedo purificar por mí mismo. Pero el comentario bíblico de esta sagrada iglesia dice que hay una obra que yo tengo que hacer por mí mismo. Vamos a preguntarle a la Biblia y que sea ella misma la que nos conteste. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Palabra de Dios se sigue predicando en esta hermosa iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Filipenses capítulo 2, el versículo 12. La palabra del Señor, si lo tienen, dicen amén. ¿Sí o no? Les doy un espacio más. Filipenses, allí vecino de Colosenses.
Si no, pregúntemele a uno de nuestros aventureros que se saben los 66 libros, los 29 y los 39 de cada uno de los testamentos. Vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 12. Dice, por tanto, y aquí aparece otra vez la palabra, amados. ¿Alguien le cree eso a la Biblia? A ver, voy a preguntar una vez más. ¿Alguien le cree a la Biblia que somos amados por Dios? ¿Sí o no? Muy bien, dice la Biblia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está la obra. Diga conmigo, obra. Aquí está la obra que nos toca a usted y a mí. La obra que menciona primera de Juan capítulo 3:3 acerca de purificar. Cuando primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, se purifica. El que tiene la esperanza en Cristo, el que ha sido invitado para creer que Jesús va a regresar, el que le ha creído. Déjeme hacer un alto aquí. ¿Alguien cree que Jesús viene por segunda vez? A ver. Si no todos lo creemos, yo estoy en otro lugar. Pero yo creo que estoy predicando en un lugar dedicado y consagrado para la predicación del segundo regreso de Cristo. Por eso el letrero afuera dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Voy a volver a preguntar, ¿hay alguien aquí que cree que Jesús regresa por segunda vez? Si no lo ha creído, aquí tienes el anuncio. Cristo regresa por segunda vez a la tierra. Ahora eres responsable de lo que el siervo de Dios acaba de pronunciar. Ya sabes, ya te ha sido anunciado. Cristo está a las puertas. ¿Alguien dice amén a eso? Todo el que cree en eso. Ahora no estoy hablando solamente los livianos que ya describí, sino los que de verdad creen eso. Dice el versículo, se purifican. Diga conmigo, se purifican. Ahora diga lo personal, me purifico. Una vez más, me purifico. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo? Filipenses capítulo 2 versículo 12 lo dice. Dice, ocupaos. ¿A quién le toca eso? ¿Al Espíritu Santo? No, mi querido hermano. El Espíritu Santo no se va a ocupar por usted. ¿A quién le toca eso? Al ángel guardián que Dios le asignó a usted y me asignó a mí. No, el ángel guardián no necesita ocuparse. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana, sí o no? El pastor va a hacer un llamado. Y usted tiene que estar consciente, porque hoy estamos levantando, como siempre en esta iglesia, un culto racional, como dice la Biblia. Racional. Mi Biblia dice, ocupaos en vuestra, ¿qué dice ahí? Ahí dice que yo me voy a purificar y yo me voy a salvar. No, ahí no dice eso. Porque ningún ser humano puede purificarse a sí mismo, mucho menos salvarse. Ahí dice, ocupaos. ¿A quién le toca eso? Iglesia amada, ¿a quién le toca eso? Al Facebook, cuando le mandan un mensajito de una oración y un himno, entonces usted se ocupa en eso. No. La iniciativa y la actitud proactiva de ocuparse en su salvación le toca a usted y me toca a mí. A mí no me toca ocuparme por su salvación. A mí me toca bendecirlo como su pastor. A mí me toca ocuparme de la mía. Ocupaos en vuestra salvación.
¿Cómo dice la Biblia? ¿Con qué? ¿Con qué, iglesia? Ahora pregúntese, no conteste a viva voz. Ahora pregúntese en qué lado de la línea de los invitados estamos cada uno de nosotros. No me conteste, contéstese usted mismo. Fíjese que está en la casa del Señor, un buen lugar para hacer una introspección, meditación de mi propio corazón. Como usted no vino aquí a que el pastor lo entretenga, por eso aquí no hay luces, ni fuegos artificiales, ni brincos, ni estruendos, ruidos en la plataforma para que usted esté, oye, y salga, oye, qué tremendo estuvo eso. No, usted está tremendamente nervioso de lo que pasó allá adentro. Usted está aquí para meditar en el Señor, individualmente, como matrimonio. Y escúchenme los sacerdotes de cada familia, como sacerdote de su casa, como joven. Ocupaos. Esa es la hora. Eso no le toca al Señor. Los que están estudiando el santuario, déjenme decirle algo. Ellos no llegaban a la puerta y había así una fila de corderitos. Bueno, este lo tengo a $2, este lo tengo a 4, que tú, si me compras uno te regalo el otro. No, el israelita ya venía criando al corderito. Venía ocupándose por el animal. Velaba que aquella pata del animal no se enredara en alguna de las rocas y se partiera, porque si la pata se partía, ya no era ofrenda. Usted no podía traer como israelita, bueno, aquí te traigo está chueco, pégale candela ahí en el altar del sacrificio, esparce la piel, se abría el cordero completo y como una cruz quedaba en el altar del sacrificio. Impresionante la alegoría y el simbolismo de todos los muebles del sacrificio o del santuario. El israelita se ocupaba hasta el día que lo cargaba, lo llevaba allí y era degollado el pobre animalito, el prototipo del tipo, lo que Cristo iba a hacer. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer aquí. Por eso el versículo dice, se purifica. ¿Y cómo usted y yo nos purificamos? Velando y orando con diligencia. Velando y orando. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice claramente: perseverad en la oración, velando en ella. ¿Con qué cosa dice la Biblia? Con acción de ¿qué? Con acción de gracia. Vamos al versículo una vez más. Y todo aquel que tiene, ayúdame iglesia, que tiene esta esperanza en Él, se purifica, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Se purifica ¿cómo? La vida de oración que necesita mi querido hermano Jesús, yo no la puedo tener por Él. La vida de oración que yo necesito, Cárcamo, usted no la puede tener por mí. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? Aquí nos purificamos cada uno a sí mismo. El que tiene una vida de oración se le nota. El que no la tiene también se le nota. Todos los que anhelan ver a Cristo
tendrán que esforzarse para que su vida sea pura. Yo los quiero dejar ir a su casa, pero lo voy a hacer después de que termine el sermón. Porque si esto bendijo mi vida, yo quiero que bendiga la tuya. Amén, los que tienen hambre, a ver. Amén, los que tienen hambre. Yo también tengo hambre, estoy aquí paradito. Se purifica a sí mismo. Y el versículo dice claramente, así como Él. ¿Quién es Él? A ver, ¿quién es Él? Jesús. Como Él es puro. Saben, querida iglesia, que Jesús vivió dependiendo completamente de su papá. ¿Saben qué? Yo creo que Jesús, y no tomen esto a mal, pero Jesús no debió orar tanto. ¿No creen ustedes? Él era Dios. O sea, Jesús no debió orar tanto. ¿Para qué tanto orar de madrugada y de noche? Y pónganse en orar. No han podido ni velar. Ustedes, ¿qué les pasa? Hay que buscar al Señor. El que me ha visto a mí, todavía ustedes no se han enfocado ni en mí. Están preguntando por mi papá. Yo creo que Jesús no debió orar. Pero qué ejemplo de dependencia de su padre. En una de las conferencias generales en el 1899, Elena se levantó y leyó lo siguiente: Cristo elevará y refinará la mente del hombre, purificándola de toda, ¿qué dice aquí? Escoria, a fin de que pueda apreciar el amor incomparable de nuestro Salvador. Déjeme compartir con usted esta nota. Por medio del arrepentimiento, estamos hablando de pureza, estamos hablando de purificación, y estamos hablando de la purificación que me toca a mí, la de velar, la de orar con diligencia, la que me toca a mí. No le toca al ángel guardián, no le toca al Espíritu Santo, no le toca a mi mamá, no le toca a mi esposa, me toca a mí. Y los pasos dicen claramente por medio del arrepentimiento. O sea que si yo no tengo arrepentimiento, la purificación no está siendo efectiva. Por medio de la fe y las buenas obras, Jesús puede perfeccionarnos un carácter justo y postular. Cuando leí la palabra postular, tuve que una vez más rebuscar. A mí me interesa entender la palabra del Señor y el espíritu de la profecía. Cuando dice postular, es que yo pueda defender lo que creo. Defender lo que creo. No tan solo las buenas obras, sino la perfección del carácter del justo es defendible por los méritos de Cristo, los privilegios de los hijos de Dios, los principios de la verdad divina, recibidos y atesorados en el corazón, nos elevarán, dice aquí, a las alturas de la excelencia moral que no nos hubiera sido posible pensar que alcanzaríamos. Es orando y dependiendo de Dios que nuestra vida moral crece. Y tendríamos entonces que sacar 2 horas más para hablar de cómo nuestro carácter moral está yendo de picada en muchas ocasiones. Pero una persona que depende de Cristo, que anda buscando purificación a su corazón, su vida moral va, dice el espíritu de profecía, en ascenso. Tanto así que hasta ella misma se sorprende. Y dice, yo nunca pensé que iba a ser el hombre que siempre decía la verdad. Yo nunca me imaginé que iba a ser el hombre fiel que Dios quiere que yo sea. Yo nunca pensé que iba a ser el hombre sobrio después que me he bebido tanto licor toda mi vida. Moralmente y espiritualmente, la vida del que depende en Cristo va ascendiendo de gloria en gloria. Lo contrario ocurre con el que no depende. Su vida moral va bajando y de repente uno dice, pero ¿y cómo ese hombre cayó en eso?
Si no se notaba, ese hombre cayó en eso porque su vida y la purificación de su vida iba de picada. Y un día, tristemente, nos dimos cuenta y sufrimos y nos impacta. Eso no pasó de un día al otro. Eso vino desarrollándose por falta de purificación. La santidad, querida iglesia del corazón, y la pureza de la vida eran los grandes temas de la enseñanza de Jesús. Jesús le gustaba hablar de la purificación. La santidad hará que su poseedor sea, como dice aquí, fructífero y que abunde en buenas obras. Nunca, diga conmigo nunca se cansará del bien hacer. El que anda conectado y en purificación constante con el Señor, anda bendiciendo. Es un canal de bendición constantemente. La pureza del corazón producirá, ¿qué cosa, iglesia? Actos rectos y firmes. Sé que se quieren ir a almorzar, pero yo comprometí mi palabra en la casa del Señor y voy una vez más a cumplirla. La invitación, al igual que en la Biblia, es para todos. Algunos tal vez la tomaremos vagamente, pero otros la tomaremos en serio. Mi pregunta, amada iglesia, en esta mañana, para cada uno de ustedes, empezando por mí, es: ¿para cuándo dejaremos ser puros como Jesús? No nos atrasemos más. La purificación con usted mismo, que dice primera de Juan 3:3, puede empezar hoy. Hoy mismo. Cuando ya las 40 madrugadas han concluido. Hoy puede empezar una vida de purificación. ¿Usted se puede purificar usted mismo? No, ya aprendimos eso. Pero la purificación que habla la Biblia es velad y ¿qué cosa? Y orad. Ocupaos, dice Filipenses, ¿en qué cosa? En la salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Sal de aquí diciendo: yo quiero vivir por Jesús. Y mientras cantamos esta hermosa oración, el que de ustedes quiera pasar al altar para tomar un compromiso con el Señor, el altar está abierto. El altar, una vez más, está abierto. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas no se enjugarán. Y al final verás tu sueño realidad.
la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel. De esperar a Jesús vagamente. Hagámosle saber al Señor cada día: Señor, purifica mi vida. Y de la forma que le vamos a hacer saber es velando y orando. Es diciendo: Señor, no es tarea del ángel, no es tarea de tu espíritu, es tarea mía buscarte con temor y con temblor. Oremos. Querido Padre, mi amada iglesia ha escuchado tu palabra una vez más. Este es el día tuyo. Tú no nos quieres ansiosos en tu día. Tú nos quieres ocupados en el estudio de tu palabra. Y en esta reunión, en esta hora, hemos abierto el libro sagrado. Y nos hemos dado cuenta una vez más de que es tiempo de que tomemos en serio la invitación del Cordero. Venid a mí. Pero una vez vengamos donde ti, que nos ocupemos de nuestra salvación con coraje. Que nos ocupemos de nuestra salvación en serio. Que echemos cualquier otra cosa de esta tierra a un lado. Y que podamos decir cada día: vivo por Cristo. Vivo para Cristo. Vivo esperando a Cristo. Ayúdanos, Señor, en oración purificar nuestra vida. Ayúdanos buscándote y ocupándonos en ti en purificar nuestros pasos. Purifica, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conducta, nuestra lengua, nuestros oídos. Purifica, Señor, nuestros ojos. Purifícanos enteros para que alguien más conozca de ti y podamos brillar en esta ciudad. Gracias por tu palabra y por la reunión de los santos. Estos que han llegado al altar, bendícelos. Y aquellos que quedaron en sus bancas, bendícelos. Y que al salir de tu casa, todos podamos tener la bendita esperanza de que pronto te veremos en gloria y majestad. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice: amén.